El acta de la sesión 20 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones y el de la sesión 21 queda a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, señor presidente. Hemos recibido un oficio ordinario de la Superintendencia de Electricidad y Combustible, de la superintendenta, señora Marta Cabeza Vargas, mediante el cual remite informe, según lo acordado en sesión 22, celebrada el 3 de enero, sobre incendios forestales ocurridos a fines de los años 21 y 22. Correo electrónico de la senadora señora Claudia Pascual, por el cual excusa su asistencia a la sesión de hoy debido a que a esa misma hora debe estar presente en el Senado. Un correo del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, mediante el cual comunican que asistirá en representación del señor ministro Carlos Monte, la arquitecta de la División de Desarrollo Urbano, señora Mónica Flores Castillo, y la asesora legislativa Janet Tapia Fuentes, quienes ya se encuentran en el Zoom. Eso es toda la cuenta, señor presidente. ¿Alguna observación respecto a la cuenta? Muy bien. La orden del día tiene por objeto tratar la siguiente tabla. Recibir al vicepresidente del directorio de la AMUCH y director del Centro de Riesgos Locales, alcalde de Santa Cruz, señor William Arévalo Cornejo, junto a la asesora jurídica, la señora Gabriela Correa, quien está presencial, me dicen. Sí. Hola, bienvenida. Alcalde. ¿Y el alcalde también? Aquí está. Señor alcalde, no lo había visto. Y al investigador don Valentín Valdés, que está de manera telemática, a fin de exponer los resultados del reciente estudio realizado sobre la caracterización de la institucionalidad municipal en gestión del riesgo de desastres. El segundo punto consiste en recibir al subsecretario de Telecomunicaciones, señor Claudio Araya San Martín, que también está presencial. No ha llegado. Ah, perdón, subsecretario. Al lado nuestro, al frente. Con el propósito que se refiere a la implementación de la ley 21.172, que modifica la ley 18.168 general de telecomunicaciones para regular el tendido y retiro de las líneas aéreas y subterráneas, especialmente sobre la ordenación y retiro de las líneas de servicio de telecomunicaciones. Le vamos a preguntar también sobre la instalación de los servicios de telecomunicaciones locales, que hablamos la otra vez. En tercer punto de la tabla está el inicio de la discusión general del proyecto de ley iniciado en moción de los senadoras y senadores Fidel Espinosa, María José Gatica, Alejandro Kusanovich, Claudia Pascual y David Sandoval, que renueva la vigencia de la ley 21.031, que establece un procedimiento simplificado para la regularización de edificaciones de bomberos de Chile, boletín número 15.432-14, en segundo trámite constitucional y primero reglamentario. Para estos efectos se encuentran invitados el asesor jurídico de la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile, don Fernando Recio, que está con nosotros acá. Bienvenido, Fernando. Y la arquitecta de la División de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, la señora Mónica Flores Castillo, y la asesora legislativa, señora Janet Tapia Fuentes, por medio telemático. Muy bien. Partimos entonces con el punto número 1, dándole la palabra al alcalde de Santa Cruz y vicepresidente del directorio de la AMUCH. Alcalde, bienvenido, gracias por venir y tiene la palabra por 15 minutos, si le parece. Gracias, presidente. Agradecer a la comisión, ¿cierto?, que nos recibe. Mi nombre es William Arévalo, alcalde de la comuna de Santa Cruz, ¿cierto? Ya más de 10 años y prácticamente 8 años me he incorporado en todo lo que tiene que ver con gestión de riesgos. Tenemos la expertise de poder haber estado en grandes desastres en lo que es el país, en el territorio, a través de los municipios. Por eso que la MUCH crea este Centro de Gestión de Riesgos Locales, debido a que los municipios nos sentimos muy desconectados muchas veces de lo que significa el plan preventivo especialmente. Hoy día la prevención se ve como un gasto, no como una inversión. Y los municipios que hemos invertido y hemos tomado el desafío de generar estos planes, hemos tenido bastante avance en esta área. Como hemos hecho muchas capacitaciones y también estudio. Por eso quiero, aprovechando mis 15 minutos, ¿cierto?, para intervenir, quiero darle el pase a Valentín Valdés, ¿cierto?, que está telemáticamente, que nos va a hacer una exposición que cuenta la MUCH hace muy poquitos días con respecto a la nueva ley, ¿cierto?, que el Parlamento aprobó, en donde se incorporan las direcciones de
emergencia y desastre, en donde solamente adelantó un parámetro que, si bien la ley es muy efectiva en el ámbito, pero solamente 72,8% pudiera no tener la posibilidad de implementar la ley de acuerdo a no contar con los recursos o ciertas dinámicas que los municipios hoy día requieren. Así que yo no sé si está Valentina ahí para que pueda exponer a la comisión. Muchas gracias, alcalde. Un saludo a todas y todos los presentes. Tal como informaba el alcalde, voy a hacer una breve presentación de un estudio que realizamos. Estoy compartiendo pantalla para poder presentarlo. Y bueno, comentarle un poco que desde la Asociación de Municipalidades de Chile hemos desarrollado desde el año 2014 más de 8 estudios vinculados en esta materia. En particular hemos desarrollado 4 estudios de catastro sobre cómo los municipios trabajan actualmente la gestión del riesgo de desastre a nivel local, y el presente estudio es el más actual en la materia, que lo lanzamos en enero del 2023. También tenemos un estudio bastante interesante que está vinculado a una prospección del cambio climático en las distintas zonas geográficas del país y cómo ésta se vincula con las comunas y evidentemente con los municipios. En el marco de todo lo que hemos desarrollado en la asociación, voy a presentarle un poco este catastro, los resultados y también cómo se vincula con lo que comentaba el alcalde, que es la reforma que se aplicó a la ley orgánica, donde se otorgan las facultades de los municipios para crear unidades en la gestión de riesgo de desastres. En primer lugar, comentar que en los aspectos metodológicos de este estudio tiene una representatividad del 98% de los municipios. Estamos hablando de 338 de los 345 que actualmente existen en el país. Utilizamos 2 fuentes de información, una propia vinculada a solicitudes de transparencia que enviamos a los municipios del país y otra vinculada al Diagnóstico Nacional de la Calidad de la Gestión Municipal que desarrolla Subdere anualmente. Juntando estas 2 fuentes de información, logramos caracterizar distintas dimensiones en la materia, como es cómo se estructura el servicio, los procedimientos de comunicación ante emergencias de los municipios, si las municipalidades generan procesos de identificación de riesgos, cuáles son los planes para la respuesta a emergencia y desastres que tienen los municipios, y si es que estos tienen planes para la reducción del riesgo de desastres y la utilización del Pladeco como instrumento de planificación en la materia. En primer lugar, presentar un poco de cómo se estructura la gestión del riesgo de desastre en las municipalidades del país. El 88% de los municipios desarrollan acciones en la materia, lo cual nos puede parecer un avance positivo, pero sin embargo nos damos cuenta en el gráfico que la forma en la cual se estructura es diversa y también desigual. Un 11,2% de los municipios afirman que no trabajan este tema, y también nos damos cuenta de que el 16% de los municipios tiene un encargado en la gestión de riesgo. Probablemente este encargado no cuente con un perfil de cargo o no tenga dedicación exclusiva en la materia, afectando cualquier tipo de trabajo que puedan desarrollar al interior de los municipios. Un estado más avanzado encontramos en este 55%. Don Valentín, por don favor. Valentín, disculpe que lo interrumpa, pero no está avanzando la presentación, las láminas. No, un segundo para ajustar. ¿Se logra ver ahora? Perfecto, ahora sí. Sí, súper. Bueno, como comentaba, en el gráfico se observa un poco cuáles son las formas en las cuales el municipio gestiona el riesgo de desastres, y a nivel nacional el 55% de los municipios cuentan con una persona nombrada por decreto para la respuesta de emergencia. ¿Qué significa la respuesta de emergencia? Que tiene una planificación ex post, y solo un 17,8% cuenta con las actuales capacidades y probablemente ya tenga las unidades o direcciones para trabajar lo que faculta actualmente la modificación de la ley orgánica, es decir, que cuenta con un experto nombrado por un decreto a cargo de un equipo de profesionales para responder a emergencias y la reducción del riesgo de desastres. Es decir, son los que están más avanzados. Si consideramos este 55% más el 17,8%, podemos afirmar que un 72,8% de los municipios tienen las condiciones suficientes para desarrollar estas unidades, pero no las necesarias para implementarlas, pues está en función, entre otras variables, la capacidad financiera que tenga cada gobierno local, puesto que las 345 municipalidades todas tienen diferencias y particularidades que hay que verlas en su propia dimensión. En ese sentido, que vemos que la facultad entregada a los municipios para crear esta unidad, en la medida que no se acompañe de recursos a los municipios más rezagados o con menos niveles de desarrollo en la materia,
puede generar e incrementar las desigualdades que existen actualmente en el sistema municipal, puesto que los municipios que tienen mayor avance en la materia pueden consolidarse y trabajar de mejor manera frente a otros municipios que probablemente puedan desarrollar muy poco. Y esto no es solamente un problema de gestión, sino que también tiene una repercusión concreta en los territorios, puesto que muchas veces las emergencias y los desastres no se vinculan a la unidad administrativa de la comuna, pueden ser regionales, provinciales y abarcar distintas instituciones, mientras que los municipios no tengan las capacidades y sea desigual la gestión, evidentemente también la respuesta ante una emergencia va a ser desigual y por supuesto también la planificación para poder reducir las variables de riesgo también lo va a hacer. En este gráfico, en este cuadro, podemos ver un poco estas desigualdades que les comento vinculadas allá al tipo de comuna. En la primera fila nos encontramos con las grandes comunas metropolitanas con alto y medio desarrollo, que son las que tienen mayor avance, puesto que un 41,5% indica que tiene a un experto nombrado por decreto a cargo de un equipo de profesionales para responder a la emergencia y la reducción de riesgo de desastres. Situación que va disminuyendo conforme aumenta la ruralidad y disminuye los niveles de desarrollo, llegando a esta alternativa a un solo 9,2% en las comunas semiurbanas y rurales con bajo desarrollo. Acá nos damos cuenta que efectivamente hay una desigualdad en la gestión conforme el tipo de comuna en la cual hablamos. La mayor parte de los municipios rurales o de bajo desarrollo se encuentran con la modalidad de que hay una persona nombrada por decreto para la respuesta de emergencias. Continuando con la información que estuvimos levantando, consultamos de cómo se identifican los riesgos que existen en la comuna. Un 89,3% de los municipios identifica de diversa manera el riesgo que existe en los territorios y solo un 10,7% indica que no lo hace. Indudablemente este 89,3% es un resultado positivo, pero también nos damos cuenta un poco en la forma distinta en la cual cada municipio lo hace. A nivel nacional vemos que un 36,4% cuenta con un mecanismo que permite identificar solo las amenazas o vulnerabilidades de la comuna. Un 25,1% dispone de un procedimiento para identificar las amenazas y vulnerabilidades de la comuna y un 27,8% cuenta con un sistema de gestión que permite identificar amenazas, vulnerabilidades y mantiene un registro del historial de desastre de la comuna, un aspecto sumamente relevante, la historia de la comuna y cómo se desarrolla en términos temporales. Y también eso también tiene una externalidad positiva que se compone en la construcción del tejido social, puesto que muchas veces en las comunas, al no existir un registro histórico, es mediante el relato de las personas con mayor edad, personas mayores que habitan en la comuna, como se puede ir construyendo un poco las inundaciones, los terremotos o la variable de riesgo que existe en la zona geográfica en particular. Sin embargo, también tenemos que tener en miras algunos temas, por ejemplo, que la brecha de identificación de amenazas y de vulnerabilidades de cada comuna está condicionada también por las características institucionales que tiene la comuna. Es decir, cuando vemos de que los municipios cuentan con una persona nombrada por decreto sin un equipo, es muy complejo que logre identificar cada variable de riesgo en el territorio. Y es evidentemente que el 17% de las municipalidades que cuenta con un equipo de profesionales, cuenta con mayores capacidades, pueda tener un trabajo en mayor profundidad en la materia. También es cierto que las comunas son diversas en el país. La extensión territorial y la densidad demográfica de cada territorio es distinta, mientras que las comunas urbanas del país tienden a tener menos extensidad territorial, pero sí tienen mayor densidad demográfica. Las comunas semiurbanas y rurales son de mayor tamaño, con menor densidad demográfica, pero sí con una mayor amplia cantidad de aldeas, pueblos y caseríos, y muchas veces con una infraestructura pública escasa o de muy baja calidad, situación que también evidentemente afecta la capacidad que tenga el municipio de gestionar las variables de riesgo en su comuna. Si vemos los resultados desde la perspectiva territorial nuevamente, y considerando las particularidades de las variables de riesgo para generar los planes de respuesta de emergencia y desastres, nos damos cuenta que son las comunas urbanas, las grandes comunas metropolitanas y las comunas mayores, las que cuentan con planes específicos de respuesta de emergencia y desastres para la mayoría de las amenazas, con detalle de las capacidades disponibles. Es decir, cuentan con un diagnóstico y con un catastro de lo que tienen, de lo que pueden desarrollar y cómo lo podrían gestionar. En cambio, cuando empiezan a aumentar
la ruralidad y a disminuir los niveles de desarrollo, nos damos cuenta que las municipalidades no cuentan con planes específicos, sino que cuentan con planes genéricos. ¿Qué sucede con una comuna rural que tiene una extensidad territorial inmensa? Los planes genéricos no van a dar cuenta de todas las características que tiene el territorio y sobre todo de las particularidades de los riesgos existentes por cada pueblo, por cada aldea, por cada caserío que existe en la comuna. Situación que se dificulta aún más si volvemos a la primera lámina, que es que probablemente tengan a una persona encargada con decretos sin las capacidades de gestión, sin el equipo de profesionales, tanto de recursos humanos como de capital humano, para avanzar en la identificación de planes específicos para la respuesta de emergencia y desastre por cada amenaza que exista en el territorio. Por tanto, vemos a nivel general tres reflexiones de este estudio. En primer lugar, recalcar que el 72,8% de los municipios tienen las condiciones suficientes para desarrollar esta unidad, pero no las necesarias para implementarla. Por tanto, ahí una recomendación que nosotros vemos desde la asociación es levantar diagnóstico de los municipios a partir de nuestra base de datos y poder ir viendo cuáles son las municipalidades que necesitan mayor apoyo, cuáles son este tipo de apoyo para que puedan crear estas unidades. Y por tanto, no todas las municipalidades cuentan con la dotación de personal ni de financiamiento, como tampoco la tecnología necesaria para absorber adecuadamente la exigencia y las facultades que otorga en la materia. Y en general se observa que son las grandes comunas metropolitanas con alto y medio desarrollo y comunas mayores con desarrollo medio las que tienen mayores niveles de gestión en la materia y pueden avanzar en crear unidades y en una gestión acorde a la exigencia de la ley. Por tanto, si nos vamos en números, ¿qué podemos afirmar a través del estudio? Que son 84 municipalidades del país que concentran cerca de un 70% de la población, 97 ciudades, 57 pueblos, 118 aldeas y 761 caseríos, las que tienden a tener un nivel de gestión, un mayor nivel de gestión en la reducción del riesgo de desastre y son las que tienen las mayores posibilidades de crear unidades en el corto tiempo en esta materia. En cambio, la mayor parte de los municipios, estamos hablando de 261 municipalidades que concentran aproximadamente un 30% de la población, 173 ciudades, 232 pueblos, 609 aldeas y 2.909 caseríos, los que tienen un bajo nivel en la gestión y la reducción de riesgo de desastre y que probablemente queden rezagados en la materia si no se acompaña con líneas de financiamiento, con programas de buenas prácticas en la materia. Este estudio en particular y todo el resto de los estudios los vamos a compartir con todos ustedes y también quedamos a disposición para poder resolver dudas. El estudio contempla más preguntas de las que presenté acá, así que esperamos que esto sea un insumo para el debate. Los dejo con el alcalde Arévalos, que nos puede comentar un poco de la experiencia de Santa Cruz, un municipio rural del país. Muchas gracias. Gracias a usted. Tiene la palabra, alcalde. Gracias, presidente. Bueno, presidente, creo que es hoy día indispensable entender de que este 72% de municipios que tienen una limitante en poder generar planes preventivos, solamente colocar en conocimiento temas prácticos más que teóricos. Creo que es importante tomar herramientas que existen hoy día por la ley, que se dan solamente cuando está convocada la ley de catástrofe, en donde se aplica la ley de donaciones. Yo creo que pudiera ser una muy buena herramienta aplicar la ley de donaciones en lo que es la prevención. Por cada peso que se invierte en prevención se ahorran 10 pesos en lo que es la reacción o reconstrucción. O sea, cuando en la ley de donaciones estamos en situación de catástrofe, nos ha permitido recuperar villorrios que no solamente son de familias socialmente vulnerables. Pongo el caso particular, Santa Cruz cuenta con bases de combate a incendio en altura, estrategias, reconstrucciones en 30 días sin costo al Estado. Y todo eso son planes efectivos que se han ido haciendo sobre la educación. Es importantísimo hoy día. Yo creo que el mejor incendio que no se genera o se combate es aquel que no se produce. Y eso nosotros lo hemos evidenciado en zonas altamente vulnerables en temas de incendio. En Santa Cruz partió el incendio 2017. Hay una zona roja que limitan 5 comunas más. Las inversiones del Estado eran de 800 millones y logramos hacer con inversión privada de 150 millones la inversión. El Estado se demora 5 años y nosotros nos demoramos 8 meses en hacer la inversión. Son los parámetros que se pueden manejar de acuerdo a los tiempos de respuesta y a los niveles de inversión.
aquí yo creo que es algo muy delicado lo que voy a decir, porque yo creo que hoy día, por un lado, demos gracias a Dios que no ha pasado en todos estos desastres que hemos tenido, especialmente terremotos, que no ha pasado en época de escuela. Yo creo que hoy día la experiencia que tenemos y hemos vivido de cerca con México por los convenios que tenemos, en México hubo un terremoto en 2017, murieron 23 niños. Y esos 23 niños murieron porque no había ningún plan de acción en la escuela. Hoy día la escuela hace los planes de emergencia, lo hace por cumplir, no lo hacen supervisados por alguna persona, un ente técnico, en que veamos que están capacitados los niños. Las salas de clases son verdaderos polvorines. Las salas de clases no tienen ningún plan de gestión de riesgo, ninguno. Al contrario, le meten riesgo todos los días, con tubos de ensayo, con papeles, con el alcohol, con la cera, con todo. Esos niños están totalmente vulnerables. Nosotros tenemos el plan Pingüino en Santa Cruz, que se exportó a México. Es un plan preventivo donde los niños educan a través de esta metodología a los papás y los niños se transforman en los monitores de la prevención y la gestión del riesgo hacia los hogares. Entonces, cuando hemos implementado a través de la ONEMI no toma estos planes en serio porque no vienen desde la ONEMI, ha sido muy difícil trabajar con ellos, pero creo que hoy día son planes que han sido efectivos y especialmente pedimos a la Cámara de Diputados, al Parlamento en ese sentido, a legislar en este tema porque creo que hoy día es una cosa muy importante que más aún deje en evidencia la experiencia de mi calidad de alcalde. Para conducir un vehículo se exige una licencia. Para conducir una comuna, nada. Y en Chile han habido presidentes, autoridades que han dado malas instrucciones por desconocimiento total de la gestión del riesgo y han muerto personas. Yo creo que esas cosas es un tema no menor que yo creo que mínimo debiera haber por ley que cualquier autoridad que asuma el cargo de administrar una comuna o de una región o de un país debiera tener la certificación básica menos 4 horas en lo que significa la gestión del riesgo y cómo dar instrucciones tomando la información de las autoridades competentes. Yo creo que ese es un tema que se ha mirado con mucha liviandad y solamente termino este análisis dando el último antecedente. Chile está categorizado dentro de los 6 países de mayor riesgo en desastre en el mundo. Y eso yo creo que hay que tomarlo como un parámetro, porque en la última reunión que tuvimos con la ONEMI hace 2 semanas atrás, donde estoy subrogante, donde estaba también el subdirector de gestión de riesgo a nivel nacional, el tema de los incendios forestales, va a haber un minuto que no vamos a tener material para poder combatirlo en las situaciones que se están dando hoy día. Y yo creo que si nosotros hacemos algo preventivamente hoy día, no vamos a tener los planes o vamos a tener las mismas realidades que pasó en Viña del Mar hace muy poquitito, siendo que ya esto pasó en el 2017 y se cometieron los mismos errores que se cometieron. Y hoy día esa experiencia de ese municipio, Santa Cruz, Santa Olga, Empedrado, que ya vivieron esta realidad, en ningún momento se ha puesto en práctica en lo que es Viña del Mar. Voy a insistir, Santa Cruz, lo puedo decir reconstruyó en 30 días, sin costo para el Estado, y la gente quedó viviendo mejor que antes. Cuando incorporamos al mundo privado, al mundo público, porque el primer damnificado cuando hay un desastre es el Estado, no funciona antes de los 8 días. Esos son como antecedentes que yo les puedo entregar y esperemos que este estudio le pueda servir a los señores parlamentarios y también, ¿por qué no invitar de repente a la comisión a que pudiéramos hacer una comisión en terreno y poder mostrar planes que se están haciendo que han sido efectivos y que pudieran ser replicados en otras comunas de Chile? Muy bien, muchas gracias, alcalde. ¿Nos va a dejar algún ejemplar del estudio? Se lo voy a mandar el estudio por... Ok, sí. muy bien. Ya llegó, perfecto. Muy bien, estimadas y estimados parlamentarios, la palabra, diputado Pulgar. Gracias, presidente. Agradecer al alcalde de la presentación, la presencia del subsecretario, que esté acá, tenemos harto que conversar, y a don Vicente Valdés, Vicente, ¿no es cierto? Valentín Valdés. Quería hacerle consulta sobre el estudio respecto al el mecanismo de medición. ¿Qué tipo de emergencias consideró? ¿Qué tipo de desastre considera este estudio? Y dentro del análisis cuantitativo y cualitativo del muestreo, para llegar a los datos, a las cifras, si me pudiese explicar eso para después hacerle otra pregunta. Gracias, presidente. ¿Quiere hacer algún comentario, consulta? Tiene la palabra señor Borges. Disculpe, no lo había visto con la izquierda. No la se preocupe, izquierda está fallando. No se preocupe, presidente. Bueno, por su intermedio, saludar al alcalde, al subsecretario, a los colegas. Sí, alcalde, yo creo que usted dio un buen ejemplo. A nosotros allá en la provincia de Chiloé
igual hubo un incendio de cerca de 120 casas hace un año atrás, en diciembre del año 2021. Y también la reconstrucción fue entre privados y entes públicos. Nosotros hoy día tenemos más de ya debe ser casi el 50% de las casas, de las 120 casas reconstruidas, con un programa ahí de desafío Levantemos Chile, ya. Y también ahí tenemos alguna vinculación con Salmon Chile y con los privados que tienen algunas actividades en la provincia. Pero puntualmente creo que siempre llegamos a foja cero en relación a que nos pasa una catástrofe de estas características. Yo cuando veía el incendio de Viña del Mar, al tiro me recordé un poco lo que vivieron la gente en Castro, pero son condiciones distintas, hay situaciones distintas y pareciera que en ciudades más grandes cuesta más la reconstrucción por las características que deben tener. Entonces, yo no sé si puedo relacionar o no a los municipios con los planes reguladores, porque de este tipo de emergencias habitualmente ocurren en lugares donde no hay regulación, donde el plan regulador no está actualizado. Y disculpe, estimado presidente, por su intermedio, en Chiloé no tengo ningún plan regulador de las 10 comunas actualizado. Entonces, si queremos de una u otra forma también hacer planes que están ligados a las emergencias o están ligados a las contingencias, nosotros deberíamos también avanzar en relación con el Ministerio de Vivienda, ¿no es cierto?, y Urbanismo, para que exija también exista una exigencia a esos planes reguladores donde hay construcciones y donde también hay algunas actividades que se tienen que hacer desde el punto de vista del resguardo de este tipo de catástrofes. Así que yo, presidente, me gustaría que por intermedio de esta comisión, como está el alcalde acá, de Amuch, ¿no es cierto?, pudiéramos ver la posibilidad de oficiar, ¿no es cierto?, al Ministerio de Vivienda y Urbanismo para ver la situación de los planes reguladores de las comunas y que esos planes reguladores, si no están actualizados, tengan un tiempo prudente para hacerlo. Eso, gracias, presidente, por su intermedio y saludar al alcalde porque lo felicito en realidad con la exposición que usted hizo en esta comisión. Muchas gracias, diputado. Le damos la palabra entonces a don Valentín, que fue aludido por la pregunta del diputado Pulgar. Don Valentín. Por su intermedio, presidente, en relación a la pregunta formulada por el diputado Francisco Pulgar, puedo informar que los aspectos de la metodología que empleamos, de lo cuantitativo, lo cualitativo, puedo decir que este estudio está vinculado más a lo cuantitativo, es decir, no abordamos necesariamente los aspectos de cómo se desarrolla o se gestiona internamente estas instancias, y es por eso que las variables están cerradas, que era un poco lo que estaba mostrando en los gráficos anteriores. Y en ese mismo sentido es que no consultamos por riesgos específicos si tienen la medición, sino que preguntamos a nivel general si cuenta con mediciones de los riesgos existentes en las comunas y no preguntando específicamente si identifica cada variable. ¿Esto por qué? Al ser una metodología mixta, utilizamos principalmente solicitudes de transparencia. La solicitud de transparencia sabemos que las municipalidades pueden negarlas por aspectos que generen una sobrecarga al trabajo que ya tienen los municipios en transparencia, y en ese sentido intentamos hacerlo lo más ágil en la respuesta y poder llegar a esta visión general y macro, que es la que compartimos con ustedes, para luego, a través de esto y ver la respuesta de los municipios, poder llegar a identificar en mejor medida a través de grupos focales, entrevistas en profundidad o de otro tipo, que son parte de las acciones cotidianas que también nosotros desarrollamos en la asociación, llamando a un encuentro a las personas encargadas de la gestión de riesgo de desastre, también conversando con alcaldesas y alcaldes para ver cuáles son sus impresiones en la materia, pero por ahora, en los términos son más generales de este estudio, pero indudablemente, y es probable que sigamos avanzando en los aspectos más cualitativos para complementar la información y también, sobre todo, trabajando con las distintas instancias, porque es probable que muchos de estos planes pasen por el nivel central o estén visados por este. Eso es lo que puedo informar respecto a las preguntas que comentó el diputado. Muchas gracias, don Valentín. No sé si hay alguna otra observación. Diputado.
Gracias, presidente. Sobre el mismo punto, don Valentín, entonces debo entender que el estudio genérico de la limitante del 72% es un término general, no acotado del tema cualitativo a un municipio determinado, por ejemplo, que esté con alto riesgo de incendio, por ejemplo, Constitución, o de San Clemente por temas volcánicos, o de Santa Cruz, digamos, por tema X. ¿Eso es así? Gracias, presidente. Valentín, por favor. Exactamente, es así. No podemos llegar a esa identificación particular, sino que es una visión general de la materia de gestión de riesgo y desastre del sistema municipal. Ok, muchas gracias. Yo quiero, para poder hacer más operativa esta interesante presentación que hemos escuchado, eh, tomar dos aspectos que mencionó el alcalde. Uno tiene que ver con la posibilidad de legislar respecto de la capacitación de las autoridades. A mí me parece que eso puede ser una cosa que debiésemos estudiar. Eh, Hay algunas iniciativas que en algún minuto se plantearon, como por ejemplo, a través de la Academia Municipal que tiene la Subsecretaría de Desarrollo Regional, se puedan establecer ciertos cursos. Eh, ¿Está hecho? Ah, perfecto. Entonces lo que habría que hacer es promover un proyecto de ley que pueda normar, digamos, lo que ocurre con las autoridades cuando asumen especialmente en zonas de riesgo tan inminente como las que hemos visto. Ahí hay un desafío. Yo creo que son ustedes, los parlamentarios que estamos en esta comisión, los que estamos llamados a promover una legislación como esa, quizás también tomando la idea del propio alcalde, buscar alguna fórmula que nos permita avanzar. Y lo segundo es que me permito solicitar su acuerdo para oficiar al Ministerio de la Vivienda, particularmente a la División de Desarrollo Urbano, para que nos remita un informe respecto del tema de los planos reguladores y de la vigencia, como lo señalaba el diputado Borges. Ahora, en esto, recuerden que la ley también le otorga facultades a los gobiernos regionales. Los gobiernos regionales son los que hoy día aprueban el plano regulador y también el plano regional intercomunal. La formulación, hay una ambivalencia porque la formulación técnica corresponde al Ministerio de Vivienda y la aprobación política corresponde al municipio y después al Consejo Regional. Entonces, lo que debiésemos ver es si esa cadena, digamos, ese procedimiento está bien aceitado, digamos, se encuentra bien implementado, porque efectivamente yo comparto con el diputado Borges que aquí hay una dificultad mayor. Los planos reguladores no están actualizados y menos todavía consideran efectivamente la variable riesgo, digamos, como una variable fundamental a la hora de construir el plano regulador. Hay un manual, yo me acuerdo de hace unos años atrás, contratamos nosotros al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo para que redactara un manual que está, entiendo yo, relativamente vigente. Supongo que habrá una versión digital y por tanto, además del estudio que ustedes acaban de dar a conocer, ahí hay recomendaciones para también conjuntos de municipios e instituciones públicas respecto de cuáles debiesen ser los elementos a considerar en la planificación de riesgo, digamos. Así que, si les parece, acordamos enviar un oficio entonces al ministro de la Vivienda y, si es necesario, poder recibir aquí a la subsecretaria o al ministro y muy especialmente al jefe de la división para abordar este tema, el tema del riesgo en los planos reguladores, que es nuestra especialidad, digamos. ¿Les parece? ¿Habría acuerdo? Muy bien, acordado. Sí, señor. Quería ver si había unanimidad de los colegas para invitar al director, creo que suplente o subrogante del CENLAPRED, que es el antiguo, porque no hay director, Sí. invitarlo acá, porque hay un elemento que a mí me preocupa, porque el CENLAPRED es el organismo llamado a manejar todos los planes preventivos respecto a los territorios. Y si no tenemos esta institución que está coordinada o alineada con los municipios, difícilmente van a poder generar un plan de acción, digamos, cohesionado. A mí me preocupa que, más allá de generar un proyecto de ley, después van a venir el tema de las asignaciones de recursos para implementar un sinnúmero de cosas. Y por eso ya preguntaba acerca de los estudios,
si es lo cualitativo, lo cuantitativo, para poder, digamos, que los recursos de todos los chilenos, porque eso me preocupa, que los recursos de todos los chilenos sean bien invertidos. O sea, si estamos en la zona costera de Constitución, tenemos los riesgos asociados al maremoto, al tema de los incendios forestales. Si estamos en la comuna de San Clemente, por ejemplo, tenemos el riesgo del tema volcánico, temblores, etcétera. Entonces, yo creo que particularmente Chile, en esta larga y angosta faja de tierra, los municipios tienen particularidades de necesidades. Por tanto, los estudios, más allá de agradecer a don Valentín su trabajo y sobre todo de los 8 estudios que hay, creo que también debe haber un trabajo un poco más focalizado para establecer necesidades y requerimientos. Y eso, más allá de la buena voluntad que tenga el alcalde con la asociación, creo que también es un problema del Estado a través del organismo mandatado, que es el CENAPRED. Si lo podemos invitar y Muy citar. bien. ¿Hay acuerdo en invitarlo entonces a la misma sesión, no es cierto? La idea sería poder analizar en conjunto con el Ministerio de Vivienda y el CENAPRED, que hay que aprenderse la nueva sigla, digamos. ONEMI, Sí, sí. Oneme. La actual CENAPRED. ¿Les parece? Acordado entonces. Alcalde, reiteramos a usted nuestra gratitud por haber venido además presencialmente a presentar el estudio y lo felicitamos por el aporte que están haciendo en esta materia, al igual que felicitamos también a don Valentín, el investigador de este estudio. Muchas gracias y que le vaya muy, muy bien. Nosotros pasamos al segundo punto de la tabla, a la orden del día, perdón, que consiste en recibir al subsecretario de Telecomunicaciones, don Claudio Araya, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos además que haya concurrido. Hasta luego, alcalde, que le vaya bien. Que haya concurrido personalmente a esta sesión. Nuestra preocupación, como usted seguramente ya lo tiene claro, es todo lo que tiene que ver con el tendido eléctrico, digamos, y la invitación hacia usted surgió de la necesidad de poder conocer cuál es el planteamiento que tiene hoy día la subsecretaría respecto de estos temas que parece estar a la base de un número importante de incendios que se generan en distintos lugares del país. Adelante, subsecretario. Muchas gracias, presidente. Va a tratar de compartir la presentación el jefe de gabinete, Manuel Luna, ¿ya? Porque yo no tengo acá la opción de compartirla. Es una presentación, en todo caso, muy breve, que muestra un poco la historia de cómo estamos hoy día con el avance de la ley, y luego entramos en materia de la inquietud que tiene la comisión, ¿no? La ley misma, vamos a la primera lámina, Manuel, la siguiente. Define 5 ámbitos respecto a lo que son las líneas aéreas y subterráneas, entiéndase líneas de tendido eléctrico tanto como de telecomunicaciones, ¿ya? De esos 5 ámbitos, bueno, primero es la correcta identificación de las instalaciones, que es un problema que han tenido siempre las empresas telco sobre todo, ¿ya? Lo que tiene el plan de retiro y ordenamiento de los cables, luego los procedimientos ante emergencias, entiéndase por emergencias en el rubro propio de las telecomunicaciones, no de los desastres que estamos hablando en esta comisión. Las situaciones o procedimientos para actuar frente a traslados o modificaciones de las redes de telecomunicaciones, y por último contar con un inventario actualizado, que creo que es uno de los elementos centrales para poder atender la inquietud que tiene la comisión. Vamos a la siguiente, por favor. Esto está más o menos en los ámbitos que están acá, ¿no? Tenemos todo un tema de estandarizar la identificación, porque muchas veces sucede que cuando se identifica un cable que pone en peligro a la ciudadanía, por ejemplo, porque tiene una comba muy grande, alguien se podría incluso ahorcar pasando por ese sector, una de las cosas que más cuesta es saber de quién es ese cable, por lo tanto, a quién pasarle el dato para que vaya y lo retire, ¿no? El tema de los traslados por obras viales también es un temazo. Cada vez que se construye una carretera, tenemos 4 o 5 intervenciones distintas, ¿cierto? Primero pasa la gente de la empresa sanitaria, luego a la eléctrica, si hay una empresa que tenga un gasoducto por su cuenta también, y finalmente hay un tema de coordinación en cómo se hace esto, ¿ya? El tema de gestión de emergencias y el inventario, y por último lo que es el plan preventivo y el plan de retiro y ordenación, y que es un poco, como les digo, lo más crítico en esta etapa, ¿no? Vamos a la siguiente, por favor. Acá la historia, la ley se aprobó en agosto del 2019, o sea, ya hace 3 años y medio prácticamente. Entre agosto de 2019 y junio del 2021 se estuvo elaborando un reglamento. La ley mandata tener un reglamento, ¿ya?
esta ley tiene un detalle, y es que entrega una responsabilidad a los municipios y no les entrega, tal como veíamos recién con lo que decía el alcalde, no les entrega los recursos ni ni la posibilidad de contar con personal técnico para poder ejercer esa responsabilidad, ¿no? Y por lo tanto, para la elaboración del reglamento que define la ley, se tuvo reuniones con la Asociación Chilena de Municipalidades, con la Asociación de Municipalidades de Chile, con las empresas de telecomunicaciones, con la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, con la Comisión Nacional de Energía. Hubo una consulta pública para lograr un reglamento que en lo posible diera cuenta de todos los conflictos que se generan, porque esto es una cuestión muy tensionada. El retirar un cable que está en desuso significa para las empresas gastar plata, ¿ya? Y significa no hacer una instalación. O sea, el mismo recurso que podría ser una instalación, una venta, se dedica a retirar un cable que ya no está en servicio. Por lo tanto, para las empresas no hay un incentivo, ¿ya? Y en la búsqueda de los incentivos se definió un procedimiento con plazos perentorios, con sanciones, y esto significó que las empresas de telecomunicaciones, a través de dos de sus gremios, que son Chile Telco y la Cámara Chilena de Infraestructura de Telecomunicaciones, impugnaron el reglamento. Tuvo varias vueltas, y dentro de esas varias vueltas, finalmente, en diciembre del 2021, la Subsecretaría retiró el reglamento de Contraloría, ¿ya? Tenía observaciones del control de juridicidad, pero además tenía observaciones producto de las impugnaciones de las empresas. Durante el año 2022, tanto antes de que asumiera esta administración como después que asumimos, se han tenido más rondas de conversaciones tratando de subsanar las observaciones de juridicidad de la Contraloría, y a su vez tratando de encontrar puntos de consenso con los actores relevantes. Tenemos por una parte los municipios, que están muy interesados en que esto avance, ¿ya? Tanto por un tema estético como por un tema de control de riesgo, ¿ya? Y por otro lado tenemos a las telcos, que no están tan interesados en que esto avance rápido. Entonces, en esa tensión, lo que hemos hecho es modificar el reglamento, tratando de encontrar los puntos de encuentro mayores, y este reglamento fue reingresado a la Contraloría recién la semana pasada, en el mes de diciembre, ¿ya? Vamos a la próxima, por favor. ¿Qué es lo que sigue para que esto entre plenamente en vigor? Primero, decir que la ley está en vigor, aun cuando carecemos de un reglamento. Y esto significa que los municipios tienen facultades para actuar, solo que no cuentan normalmente con los recursos para hacerlo. Hay municipios que sí lo han hecho. Se repite un poco la tónica de lo que veíamos en gestión de riesgos, ¿no? Los municipios que tienen mayor densidad, que tienen mayor cantidad de recursos, han generado ordenanzas municipales. Esa ordenanza municipal ha establecido la limpieza de la basura aérea, y esa limpieza, la no limpieza, ha ido asociada con sanciones, se han aplicado las sanciones y se ha logrado avanzar. En otros espacios se ha logrado avanzar de una manera más consensuada, un poco menos a los combos, ¿no? Yo estuve en Cauquenes hace unos meses. Ahí estaba la alcaldesa de Cauquenes, alcalde de Chanco, alcalde de Peyúgue, y se constituyó una mesa de trabajo voluntariamente con las empresas de telecomunicaciones, y se acordó un programa de retiro de cables, ¿ya? Que no estaba asociado ni a ordenanza ni a sanciones. Simplemente las empresas entendían que esto era una necesidad y que si no, venía la ordenanza. Y por lo tanto se pudo hacer un trabajo. Este mismo trabajo se ha hecho en otros municipios también, ¿ya? Y es una forma de que esto vaya sucediendo mientras contamos con el reglamento. Una vez que tengamos el reglamento, lo que está puesto en la presentación son los plazos que siguen. Una vez que se publica, los operadores van a tener que generar ciertos procedimientos, ¿ya? De esos procedimientos, lo que tiene que ver con uso de infraestructura pública, ¿ya? Y construcción de infraestructura pública, son los que tienen que también ceñirse un poco a un mapa de riesgos, ¿no? Entender que yo no puedo poner un poste en determinadas condiciones, porque ese poste puede generar un riesgo de botar un cable de tendido eléctrico que genere un incendio, o va a interferir el trabajo, por ejemplo, de los grandes carros bomba, que es otro problema que tenemos, ¿cierto? Cuando hay un incendio y que los bomberos no pueden maniobrar. Ese tipo de cosas tienen que quedar recogidas adecuadamente en sus procedimientos, ¿ya? Hay una norma técnica que está en elaboración ya y que se debería completar dentro de 6 meses, ¿ya? Según el cronograma de la ley. Y luego de eso va a haber un plan de retiro, y ese plan de retiro tiene para implementarse 3 años, ¿ya? Esto es una situación transitoria, porque hay una situación en régimen, vale decir, las empresas, desde que entró en vigor la ley, tienen la obligación de hacerse cargo de la basura aérea, vale decir, de retirar los cables que ya no están en uso, ¿ya? Y además de mantener el orden en los tendidos aéreos.
Es una obligación que aplica para todo lo nuevo que se construya. Es una obligación que nosotros, cualquiera que pasa por cualquier calle, se da cuenta que no se cumple para la historia. Entonces, este plan de retiro, que tiene estos 3 años para ejecutarse, lo que va es a ordenar lo que ya existe, nuestra historia, digamos, ¿ya? Recién cuando venía, me vine por los cerros, me vine por el Cerro Placeres, yo estuve en la Santa María, así que tuve el gusto de volver a pasar por ahí, ¿no? Y por el Cerro Barón, y ahí es evidente que no ha pasado un plan de retiro ni de ordenamiento, ¿ya? Y eso lo vemos, porque acá el plan, hay zonas que están bastante ordenaditas, por el interés turístico se logró avanzar, ¿cierto? Y otras zonas en que efectivamente esto no ha sucedido, y en la gran mayoría de las capitales regionales esto no ha sucedido, o sea, efectivamente hay zonas en los centros de las ciudades que están llenas de basura aérea, ¿ya? Basura aérea que afecta la estética, pero que también genera condiciones de riesgo que tenemos que tener a la vista. Entonces, esto lo que debe acabar es con ese stock, con la basura que ya existe hoy día, a la fecha de hoy, porque no debería seguirse generando basura, porque las empresas hoy día tienen que cumplir con la ley una vez que está en régimen. Eso es básicamente lo que tenemos como plan de retiro, presidente. Así que ahora pasemos a las inquietudes de la comisión. Muy bien, muchas gracias, subsecretario. Consulta, diputada Riquelme. Muchas gracias, presidente. Riquelme, ay, no se lo olvide. Subsecretario, estábamos en realidad bastante inquietos frente a este tema y bueno, sabíamos que en mi región, yo soy de la región de O'Higgins, ya se ha implementado en algunos municipios, en Rengo específicamente, un plan de retiro de cable basura, ¿cierto? Mi pregunta es relativo a ¿cuándo tendremos cableado subterráneo? ¿Eso está contemplado en una parte de la ley? ¿Está pensado? ¿Es técnicamente posible? Me decían algunos especialistas que siendo un país sísmico no era recomendable, otros dicen todo lo contrario. ¿Cuál es su visión experta en ese sentido? Gracias, presidente. Gracias, presidente. Hay para todos lados, ¿ya? Me acuerdo cuando Telefónica del Sur hizo una fibra por la carretera Austral para llegar desde Puerto Mónaco y Yaique, que ellos tomaron la decisión de irse canalizados por seguridad, ¿ya? Y se toparon con que la carretera Austral en algunos tramos fue barrida por aluviones, y ese aluvión se llevó la carretera incluyendo los ductos y la fibra y todo, ¿ya? Era difícil adivinar en ese minuto que era más fácil poner 2 postes y la fibra a través de eso, y eso hubiera sobrevivido, ¿no? Nosotros tenemos, cuando hay un sismo, cierto, que depende de la dirección en la que se propague el sismo, el efecto que genera. Si es longitudinal con una línea, el que está en un ducto no le va a pasar nada. Si es transversal al ducto, la puede fracturar. Cuando hay postes, cuando hay sismos y hay postación, las líneas aéreas van en postes típicamente de concreto o de madera, el poste también puede sufrir una fractura producto de la propagación del movimiento. Entonces, para un país como el nuestro, lo que nos queda es construir con normas de construcción que sean más exigentes. O sea, si vamos a canalizar a prueba de sismo, o que los postes sean a prueba de sismo, más que pensar que una sea mejor que la otra, ¿ya? Respecto a soterrar todo, la verdad es que sería como bien bonito, pero es caro. Entonces ahí, ¿cuál es la tensión que se produce? Nosotros tenemos que tratar de llegar con servicios a toda la ciudadanía, ¿ya? Y nuestro país aparentemente hoy día no puede darse el lujo de llegar con servicios soterrados a toda la ciudadanía. La diferencia de costos puede llegar a ser el triple entre usar postación existente versus construir una canalización. Puede ser el triple el costo de provisión de servicios. Hoy día tenemos personas que no pueden acceder a servicios de telecomunicaciones porque no pueden pagar la cuenta, ¿ya? Si el servicio cuesta el triple, va a aumentar la cantidad de personas que no pueden pagar la cuenta. Entonces, si bien es cierto, es un deseo, creo que sería muy bueno para nuestras ciudades, sobre todo para las ciudades turísticas, pero en general sería muy bueno. Disminuiría el robo de cables, por ejemplo, que es algo que nos afecta muchísimo hoy día. Sin embargo, si esperáramos a hacer eso ahora, probablemente dejaría a muchas personas sin servicio. Pulgar. Gracias, presidente. Por su intermedio, saludar al subsecretario, don Claudio. Qué bueno que estuvo en Cauquenes, una de las comunas de mi región. Y ahí hay algo que a mí me inquieta, y es saber si más allá de los planes que se ejecutan, ustedes como ministerio o como subsecretaría
¿manejan algún plan estadístico o tasa estadística de la cantidad de cables que hay existentes? ¿Cuánto la afectación por territorio, por comuna? ¿Está ese dato? Y lo otro, usted lo dijo y tocó un punto al final, el robo de cables, dándole una connotación de mayor importancia que los cables propiamente tal. En la región del Maule somos potencia de generación eléctrica, tenemos 24 centrales y aportamos más del 30%. Y ahí las generadoras mandan, prohíben y permiten a todos por igual, incluso al Estado. ¿Hay alguna forma o fórmula para este nuevo gobierno de ponerle un cascabel al gato? Eso, presidente. Gracias, presidente. Respecto al primer punto, efectivamente, esta ley contempla la obligatoriedad de crear este registro, este inventario. Hoy día no lo tenemos, ¿ya? Las empresas normalmente cuando solicitan sus autorizaciones para operar indican que se va a instalar un cable, ya sea una fibra óptica, un multipar de cobre. Bueno, ya nadie instala cobre, pero en el pasado, ¿no? Y esto queda reflejado en los decretos, pero no hay una base de datos que contenga esto, ni mucho menos georreferenciada, digamos. O sea, nosotros estamos en una ceguera casi absoluta respecto a eso. Tenemos avances en materia de ir georreferenciando, pero es información que se obtiene por una vía administrativa, ¿vale? Es decir, cuando la empresa solicita una concesión, se registra por qué calles va a pasar el cable. Evidentemente nosotros no tenemos información de por qué cable pasó una vez que se implementó. Por lo tanto, esto es algo que sí va a mejorar cuando se complete la implementación de la ley, ¿ya? Respecto al robo de cables, la pregunta está un poco más para el lado de las eléctricas que de las telecomunicaciones, porque en el lado de las telecomunicaciones nosotros no visualizamos los grandes riesgos. Los grandes riesgos están en las líneas de transmisión eléctrica, como las que construye Celeo en la región del Maule, ¿cierto? Y ahí la normativa que aplica es la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Y ellos sí tienen una normativa bastante estricta, pero claro, el poder negociador de las grandes eléctricas también es bastante fuerte, ¿no? Gracias, presidente, por su intermedio saludar al subsecretario. Sí, me gustaría hacer dos consultas. Una, ¿qué ente de su cartera es la que fiscaliza? Porque había muchas expectativas con esta ley y vemos que no ocurrió lo que se pretendía. Y segundo, si usted tiene alguna información de que si es que hay municipios que postulen algún proyecto para retirar los cables. Porque en estricto rigor, ¿quién retira los cables? ¿La municipalidad o las empresas de telecomunicaciones? Entonces, si es que son los municipios, si es que hay algún antecedente donde existan proyectos que están destinados al retiro de estos cables, estimado presidente. Que van en el mismo sentido de lo planteado por el diputado Borges. Primero, las perspectivas del reglamento. Usted mencionó que habían depositado la Contraloría en diciembre pasado la nueva versión del reglamento. ¿Cuáles son sus perspectivas, digamos? ¿Cuándo debiésemos tener finalmente el reglamento aprobado? ¿Y cuál ha sido además la reacción de las empresas? Nos comentó originalmente que había sido bien conflictiva la primera etapa, digamos. Supongo que esta ronda de conversaciones que usted ha tenido, digamos, con ellas han permitido afinar un poco la situación. Entonces, ¿cómo ve esa situación? Segundo, mencionó una norma técnica, que también está considerada en la ley. ¿Cuándo tendríamos esa norma técnica? Y tercero, respecto del plan de retiro, que está considerado en la ley y que usted también mencionó, ¿quién paga ese plan de retiro? Estimado subsecretario. Gracias, presidente. A ver, voy a partir por el final, porque el quien pagan las Telcom, por eso no están interesados en hacerlo. O sea, la ley los mandata a ellos a que se hagan cargo del ciclo de vida completo de la infraestructura de red con la que trabajan. O sea, ellos cuando despliegan una red, que obviamente la van a usar para ganar dinero, porque para eso existen las empresas, ¿no?
en el costo de la red tienen que contemplar hoy día el costo de retiro de los elementos una vez que estos dejen de ser útiles, ¿ya? Y esto debería ser para toda la infraestructura de red, no solamente para los cables, ¿ya? Por lo tanto, ellos lo tienen que asumir, así lo establece la ley, ¿ya? Y claro, para su infraestructura de hace 25, 30 años no lo tenían considerado así, hoy día es un gasto, pero es un gasto que la ley los obliga a asumir de todos modos, ¿ya? Y me lo enlazo con la pregunta de quién es el que hace los retiros. La ley entrega esta facultad al municipio, ¿ya? Pero como decía al principio, el tener la facultad no es sinónimo de tener los recursos para hacerlo. Entonces, lo deseable normalmente es que sean las propias empresas de telecomunicaciones las que retiran. ¿Por qué? Porque los que saben de quién es cada cable, los que saben si un cable está o no conectado a un equipo de datos, y por lo tanto si está dando servicio o no está dando servicio, son las propias telcos, ¿ya? Esto no resuelve completamente el problema, ¿ya? Quedan vacíos, que de hecho uno de los puntos que está observado por la Contraloría y en el cual yo creo que vamos a tener todavía que dar un par de iteraciones, y ahí me voy a la fecha, es que hay empresas que ya no existen. Nuevamente, en la zona de Cauquenes, en Chanco, me topé con que habían cables que eran de una empresa en que el alcalde decía, pero si esa empresa cerró, se fue hace 5 años. Bueno, ¿quién retira ese cable? Si ya no existe la empresa que está mandatada para hacerlo. Lo hace el municipio, ok, pero cuando el municipio retire ese cable, si pasa a hallar un cable que está con servicio, ¿quién indemniza al usuario que se quedó sin servicio? Esa es una complejidad que invita a que sean las propias empresas de telecomunicaciones, que son las especialistas en esta materia, a las que hagan el retiro, incluso de aquellos cables que no tienen dueño, ¿ya? Y eso evidentemente va a ser un punto de conflicto con las empresas nuevamente, ¿ya? Nosotros entendemos que de las observaciones que tenía la Contraloría quedaron razonablemente subsanadas con todo lo que se hizo. Hubo una reunión con un especialista de Contraloría antes de ingresar el reglamento nuevamente, por lo tanto nosotros estimamos que el primer trimestre deberíamos lograr que sea tomado razón, ¿bien? Y ahí empezarían a correr los plazos que mencionaba en la presentación. Esa es como la expectativa que nosotros tenemos. Evidentemente acá puede suceder que aparezca otro actor, como por ejemplo las empresas de telecomunicaciones o los municipios que impugnen por alguna razón el reglamento. Estimo que no, pero uno nunca sabe por dónde puede saltar esto. O sea, podría haber alguien que sienta lesionado sus intereses y por lo tanto generar una impugnación y extender los plazos. Pero la expectativa nuestra es durante el primer trimestre tener el decreto tomado de razón. ¿Alguien quiere agregar alguna consulta? Solo agradecer, estimado subsecretario, ha sido muy claro. Pero yo tengo una pregunta adicional, que es de otro tema. Yo sé que les va a interesar a ustedes, miren. Chile tiene hoy día un plan y la subsecretaría está desarrollando un plan de extensión de la fibra óptica, ¿no es cierto?, para la conexión de antenas y señales de celulares, que está en pleno desarrollo. Tenemos muchas quejas de los lugares que hablamos. Yo los fui a visitar a ustedes con Barbalá, en mi región, digamos, en distintos lados, en donde están las antenas, pero todavía no hay servicio. Nosotros entendíamos que en diciembre se iniciaba un plan de fiscalización. Si nos pudiese relatar algo de eso al respecto, por favor. Presidente, me acaba de recordar algo que el diputado que había preguntado y que no le respondí, ¿ya? Que tiene que ver con la fiscalización precisamente. Si bien es cierto, la Subtel tiene una división de fiscalización, la facultad de hacer seguimiento y fiscalización al retiro y ordenamiento de los cables quedó en los municipios. En la ley radican los municipios, ¿ya? Nosotros sí, donde partimos cuando se comprueba un incumplimiento, que ahí nuestra división de fiscalización presenta cargos y si es necesario aplica sanciones, ¿ya? Y respecto a la fiscalización de la puesta en servicio del 5G, nosotros tenemos hoy día un avance a nivel nacional respecto a lo programado del orden de un 60%, 65% más o menos, ¿ya? Se siguen haciendo recepciones de obra. Hoy de las 3 empresas que tienen las bandas principales de operación de esto, que tenían que cumplir durante el mes de octubre con una etapa 1, hay 2 que cumplieron con la etapa 1 y una tercera que va con un retraso más o menos controlable todavía, pues tienen que terminar el proyecto que da cobertura al 90% de la población en octubre del 2023. ¿Eso es bueno? Sí. Hoy día tanto Entel como Movistar tienen cobertura en todas las capitales regionales, en todas las capitales provinciales, ¿ya?
WOM en todas las regionales y la mayoría de las provinciales, y además WOM está implementando contraprestaciones en algunas localidades aisladas. Llegan algo así como 25 localidades ya atendidas, y tienen como plazo tope octubre del 2023 para terminarse el proyecto. ¿Les parece que le oficiemos a la subsecretaría para que nos puedan enviar un informe respecto al estado de avance de este proyecto? Yo entiendo que en todas las regiones se está implementando y parece que ustedes no tienen mucha queja de su usuario. Sí, y de dónde van, y especialmente el que está más retrasado, igual sería la proyección, ¿le parece? ¿Así lo acordamos entonces? Muy bien. Ahora sí que le damos las gracias, estimados subsecretarios. Le pasamos una de gratis. Muchas gracias a usted. Vamos al tercer punto entonces. De la tabla recibimos a don Fernando Recio. Le damos la bienvenida para iniciar la discusión general del proyecto de ley iniciado en moción de los senadores y senadoras Fidel Espinosa, María José Gatica, Alejandro Kusanovich, Claudia Pascual y David Sandoval, que renueva la vigencia de la ley 21.031, que establece el procedimiento simplificado para la regulación de edificaciones de bomberos de Chile, el boletín 15.432-14. Vamos a escuchar entonces al asesor jurídico de la Junta. Perfecto. ¿Todos tienen el proyecto, el texto del proyecto? El secretario se los va a hacer llegar. Escuchamos entonces en primer lugar a don Fernando Recio. Bienvenido, don Fernando. Gracias por estar aquí. Gracias, presidente, por su intermedio, los señores miembros de esta comisión. Primero traigo el saludo del presidente nacional, que se encuentra hoy día en la región del Biobío, está en terreno. Le fue muy difícil programar de otra manera su semana, así que tenía compromisos adquiridos con mucho tiempo y me pidió que concurriera en representación de Bomberos de Chile a exponer sobre el proyecto de ley que pretende, extender la vigencia de la ley 21.031, que estuvo vigente por algunos años, y que estableció un procedimiento simplificado para la regularización de los cuarteles de bomberos. La situación de los cuarteles, de los cuerpos de bomberos, es bastante importante. Al año 2019 se cadastraron un total de 1.100 edificaciones, existiendo un numeroso grupo de cuarteles de antigua data que en su oportunidad, cuando se construyeron, no se regularizaron. No tenían, probablemente muchos de ellos, permiso de la Dirección de Obras municipales, y otros muchos productos de sucesivas reparaciones o ampliaciones tampoco se encuentran regularizados, especialmente aquellos existentes en zonas alejadas o en comunas con menos recursos, lo que en estimación del área de infraestructura de la Junta Nacional se estima del orden del 70% de los cuarteles que estarían en esas circunstancias o en esa situación. Desde el área de infraestructura de la Junta Nacional se han apoyado procesos de regularización en el último tiempo de unos 20 cuarteles aproximadamente, además a través de los procesos de reconstrucción de cuarteles producto de los terremotos del año 2010, 2014, 2016, más de 80 cuarteles que fueron reconstruidos, permitió también regularizar las obras de esos cuarteles. En adelante, lo que nos ha permitido, ¿no es cierto?, ir reordenando este asunto. Sin embargo, hay un nivel de irregularidad que se mantiene, subsiste en el tiempo, y que depende de cada proyecto el proceso de regularización, pues cada uno de ellos es distinto. En algunos casos corresponde regularizar cobertizos para vehículos, ampliaciones de dormitorios, ampliaciones de salas de máquinas, de cuarteles, o debido a su antigüedad no contaban con recepción final. El nivel de cuarteles regularizados durante la vigencia de la 20.031, según estimaciones del área de infraestructura de la Junta Nacional, se estimarían en alrededor de 100, que son los 80 del proceso de reconstrucción, más 20 o un poquito más que se hicieron reconstrucciones, se hicieron regularizaciones. La predicción del proceso de regularización de cuarteles entre años, esto es hasta el 31 de diciembre del 2025, que es la idea del proyecto de ley,
y en base a la experiencia lograda con la vigencia de la 21.031, la ley 21.031, se estima poder regularizar en el mejor de los casos, y yo creo que es muy alto todavía, 200 cuarteles según la estimación del área de infraestructura, dependiendo obviamente del apoyo que se pueda lograr en cada una de las regiones. Porque hay que tener presente que el costo de regularización de un cuartel, que depende en cada caso de las características del mismo, de no contar con la prórroga de la vigencia de la ley, implicaría un gasto estimativo por cuartel del orden de los 10 a 15 millones de pesos, que comprende eso considerando, ¿no es cierto?, la contratación de las especialidades, cálculo estructural, instalaciones eléctricas, instalaciones de alcantarillado, agua potable, gas, etcétera. Ello sin perjuicio de las eventuales multas que podrían ser objeto por las direcciones de obras municipales debido a la construcción o ampliaciones realizadas sin permisos de las direcciones de obras municipales. Esto es una especie de ley del mono específica de cuarteles de bomberos. Ahora bien, de prorrogarse la vigencia de la ley que establece el procedimiento simplificado para la regularización de construcciones, esta no requieren los proyectos de especialidades. Simplemente, por lo que solo habría que considerar en cada caso los honorarios de arquitectura, cuyo costo oscila entre los 3 y 4 millones de pesos, dependiendo del lugar, incluido el levantamiento de planos simple y los costos del dibujante arquitectónico, sin considerar que en algunas comunas las secretarías de planificación municipal pueden otorgar el apoyo sin costo para los cuerpos bomberos, que eso también es real, ¿ya? Como así también el Colegio de Arquitectos, que en algunos casos cuenta con el apoyo de arquitectos que prestan el apoyo gratuitamente. Por lo anterior, la Junta Nacional de Cuerpos Bomberos de Chile estima que la aprobación de la prórroga de vigencia de esta ley, de la 21.031, resulta de alta conveniencia y utilidad para los numerosos cuerpos de bomberos puedan retomar sus procesos de regularización de sus cuarteles y demás instalaciones destinadas al servicio bomberil. Nosotros vamos a apoyar con un proceso de comunicación y publicidad para que los cuerpos bomberos asuman esta responsabilidad y de una vez por todas de concretarse el proyecto de ley, aprovechen el tiempo para poder regularizar la mayor cantidad de construcciones de cuarteles de bomberos en Chile. Eso es básicamente, presidente. Muy bien. Muchas gracias. Está la señora Janet Tapia, del Ministerio de Vivienda, por medio telemático. Señora Janet, le damos la palabra. Muchas gracias por estar ahí. Invitados e invitadas. Bueno, nosotros valoramos la moción que se presentó por parte de los senadores de la Comisión Vivienda del Senado, que lo que pretende es extender el plazo de la aplicación de la ley 21.031 hasta el 31 de diciembre del 2025. Todos sabemos que las razones de pandemia obligaron a suspender muchas actividades y entre medio de ellos ocurrió el vencimiento y por lo tanto nosotros lo vemos como una oportunidad. Tuvimos ocasión de compartir con la Junta del Cuerpo de Bomberos y con el Departamento de Infraestructura durante la tramitación en el Senado y nos damos cuenta de la necesidad que existe de abordar esta materia y de impulsarla. Nosotros no tenemos mayores comentarios, entendemos que el procedimiento que se aplica es el simplificado de la 21.031, vinculado con el título segundo de la ley 20.968, si no me equivoco, que es la que establece regularizaciones para microempresas y equipamientos de carácter comunitario, considerándose en este evento que son equipamientos de carácter comunitario los cuarteles de bomberos. Tal como decía la persona que me antecedió, son de diversas naturalezas las regularizaciones. De acuerdo con la ley pueden alcanzar hasta 400 metros cuadrados. Suponemos que, de acuerdo con lo que nos ha informado bomberos, están dentro de ese rango las edificaciones que tienen y por lo tanto apoyamos el proyecto de ley y cualquier cosa que necesiten del ministerio nos pueden avisar para cooperar durante la tramitación del proyecto de ley. Muchas gracias, señora Janet. Estimadas y estimados diputados, ¿alguno de ustedes quiere hacer uso de la palabra? ¿Algún comentario, observación? Aquí tenemos dos posibilidades. Una es abrir un espacio para indicaciones o derechamente entrar al fondo de la cuestión.
estimado secretario, usted nos guía en esto. Comparto con usted que hay dos escenarios, pero los dos escenarios, primero, es cumplir con la norma del 213 que establece que antes de votar un proyecto que no está calificado con urgencia, se destinará al menos una hora. La verdad es que dice deberá destinar la comisión al menos una hora para el debate. Ahora, entiendo que siendo artículo único y no habiendo al menos escuchado hasta este momento opiniones contrarias, usted podría recabar la unanimidad de la comisión en orden a proceder a la votación general sin esa audiencia de una hora. Nos acompaña ya sin ingreso a la sala un antiguo miembro de esta comisión, representante de Concepción. De tal manera, presidente, que si usted recaba el acuerdo de someter a votación en esta sesión y nadie se opone, se podría operar de esa forma. Quiero saber quién está por medio telemático. Señor Borges, señor Cristian Araya. Muy bien, entonces, ¿habría unanimidad? ¿En el medio telemático también? Muy bien, Sí, correcto. así se hace entonces. Señor presidente, habiendo acuerdo para someter a votación en general y en particular el proyecto, lo vamos a votar en general primero y luego voy a consultar a la comisión respecto a la votación en particular. Deme un segundo. Vamos a votar en general la iniciativa. Don Cristian Araya, le ruego encender la cámara y emitir su voto. Vamos a dejar a don Cristian Araya para el final de la votación. Don Fernando Borges, su voto. A favor. Gracias. Doña Karen no está con nosotros. Doña Francesca Muñoz tampoco. Doña Camila Musante tampoco. Don Rubén Oyarzo estuvo en el Zoom, pero no está. Don Francisco. Gracias. Don Guillermo no está. Don Jorge. A favor, señor. Gracias, don Jorge. Señora Marcela. Gracias. Claro, don Sebastián. Gracias. Presidente. A favor. Gracias, señor presidente. El proyecto ha sido aprobado en general por 6 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Para no dar con la práctica de dar por votado en general y en particular el artículo, porque eso no corresponde, le voy a preguntar a la comisión si con la misma votación lo damos por aprobado en particular. ¿Hay acuerdo? Acuerdo. Gracias. Acuerdo. Despachado. Señor presidente, la Secretaría de la Comisión considera que no contiene normas ni de quórum, ni que deban pasar por Hacienda. Me faltó Cristian Araya. Don Cristian, ¿está ahí? No está. No, está cerrada la votación. Debe estar apagando un incendio. No hay normas de quórum ni normas que deben ser conocidas por la Comisión de Hacienda, por lo tanto solo corresponde el diputado o diputada informante. Primero que vamos a informar. No. Entonces, diputada informante, doña Marcela Riquelme. Gracias, presidente. Despachado el proyecto. Eso es. Muy bien. Presidente. ¿Sí? Presidente. Perdón. ¿Me pueden sumar a la votación? Voto a favor de... Ni siquiera por acuerdo unánime. Por favor, perdón. Que Ya. se me cayó la conexión. Dígalo usted, por favor. Don Rubén, presidente y comisión, ni siquiera por acuerdo unánime de la comisión se puede sumar un voto cerrada la votación. Ok, perfecto. Lo lamento, estimado. No, ni un problema, Bueno. sí. Habiéndose cumplido con el objeto de la sesión, esta se levanta. Muchas gracias.